Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer a todas aquellas personitas que me han mandado un WhatsApp, un inbox o un mensaje deseando una pronta recuperación para mi esposa. Crean que son muy valiosos para mí. Y les informo que sí, mi esposa ya va mejor. Ya creo que ya en unas semanas, no muchas, ya tendré un nuevo miembro de la familia. Pero bueno, pasamos a la actividad de esta semana, que es la semana 3 de Aprende en Casa, que termina el viernes 12 de septiembre. Eh, tenemos que, ustedes saben que antes de comenzar con un ciclo yo doy una introducción a lo que es el contenido histórico y en esta clase de hoy es precisamente para hacer este contenido. Así que, sin más, vámonos con el intro. Bueno, y precisamente el intro habla de un aspecto del que vamos a hablar hoy, que son las edades de la historia. Pero para eso, para poder comenzar, les quiero decir antes, previamente, la actividad. Miren, si ustedes notan la actividad en Classroom, van a checar que hay un Word que ustedes pueden descargar, que es justamente este. Aquí yo les estoy pidiendo que me hagan la siguiente actividad. Dice, después de las hojas del encuadre de la asignatura, los alumnos harán un separador en forma de triángulo o rectángulo. Dicho separador contendrá la leyenda bloque cero. Así que después de las hojas que ustedes ya me entregaron, tienen que hacer este separador y en ese triángulo o rectángulo, como algunos lo llegan a hacer, tienen que poner bloque cero. Y después de esto, les pido que me hagan ya la actividad del bloque cero, que es esta. Tenemos que anotar este subtítulo, tenemos que poner el aprendizaje esperado y vamos a ir anotando todas las actividades con la finalidad que conforme vayas viendo el video puedas ir contestando cada una de estas cuestiones. Y al final, los alumnos que no tienen Classroom, pues les pido que lo guarden como evidencia en su libreta y aquellos alumnos que tienen Classroom, que le saquen una foto a la actividad y que me la manden. Eso es lo que les estoy pidiendo y se los pido previamente para que conforme vayamos avanzando en el video puedan ir contestando cada una de estas cuestiones. Ahora, sin más preámbulo, vámonos con el contenido. Como ustedes saben, nosotros vamos a abordar en este ciclo escolar la asignatura de historia. Y para ello, lo primero que siempre hago, me voy a hacer más pequeño y me voy a poner aquí, lo primero que siempre hacemos es un encuadre de qué estudia la historia, qué hace la historia, por qué la historia es tan importante. ¿Por qué la estudiamos en el nivel secundaria? ¿Es nada más para aburrirnos o solo para como que la SEP quiere hacer más complicada la existencia de los alumnos y por eso pues ponen una asignatura como es historia? No, la verdad es que no. Todo tiene una finalidad y la finalidad de nuestra asignatura es precisamente comprender lo que ha pasado y tener una idea de qué es lo que puede pasar tomando mejores decisiones. Entonces vamos a empezar. Bloque cero, ¿qué es historia? Bueno, para hacerlo de una manera más sencilla, es la ciencia que busca comprender el presente a través del pasado y en sentido inverso comprender el pasado mediante el presente. Es decir, la ciencia que tiene por estudio comprender el pasado para entender su presente y orientar su futuro. Puede ser que sea un juego de palabras, pero lo vamos a ir analizando. Lo primero que tengo que hacer la observación, que la historia es una ciencia, porque se basa en un método científico, tiene un método de investigación. Por eso es que es una ciencia. Ahora, busca comprender el presente. Claro, porque todo lo que explicamos o todo lo que estamos viviendo se explica porque ya hay un pasado que lo forjó. Es decir, nada es fortuito ni obra de la casualidad. Si hoy en día, por ejemplo, tenemos una pandemia, tenemos que buscar dentro del presente, bueno, la entendemos en el presente, pero tenemos que buscar en el pasado inmediato cómo surgió esa pandemia. Es decir, entendemos el presente, pero no a partir de lo que sucede espontáneamente,
sino a partir de lo que comprendemos en su pasado. Y dice, por eso es la ciencia que busca comprender el pasado para entender qué está pasando en este presente y así poder orientar el futuro. Es decir, había un personaje en Estados Unidos, Abraham Lincoln, que dijo, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y ahí ustedes pueden comprender este último renglón. El pueblo que comprende su pasado puede entender su presente y tomar mejores decisiones para su futuro. Esta es la definición de historia que vamos a estar pues manejando o vamos a tener presente en nuestra asignatura de historia. Ahora, ¿para qué me sirve estudiar historia? ¿Historia para qué? Existen cuatro finalidades que vamos a hacerlas muy sencillas y la primera es porque tenemos que tener conciencia histórica, porque nosotros somos entes históricos. Te aseguro que tú lo que hiciste hace 5 años es tu propia historia personal. Entonces, tener conciencia histórica se refiere a que tú eres un sujeto de la historia, tú estás construyendo tu propia historia. Ahora, la segunda finalidad, comprender el presente. Claro, porque tú eres un sujeto histórico, vas a comprender o más bien vas a entender qué es lo que te está pasando en la actualidad a través de lo que tú has vivido en el pasado. Y eso hace que fortalezcas una identidad nacional, mundial e incluso aquí personal. Claro, porque tu pasado te define. Lo que has vivido, como te has comportado, hace que tú seas un ser individual. Pero esto no pasa solo en el aspecto individual, sino también como sociedad formamos una identidad nacional. Los sucesos que han pasado en México han definido el tipo de sociedad que hoy somos. Por ejemplo, no es fortuito que nuestra base alimenticia sea el maíz o que también, por ejemplo, no es fortuito que la bandera tenga 3 colores y un escudo. No, todo eso se debe a nuestro pasado y eso nos da una identidad como nación, como México. Pero si tuviéramos que hacerlo todavía más global, también nos da una identidad mundial como humanidad. Ustedes imagínense si en algunos años llegan seres de otro planeta, para comprender quiénes somos tendremos que recurrir a nuestro pasado. Y todo esto, esto de comprender el pasado, de entender el pasado para saber bien qué es lo que está pasando en nuestro presente, nos tiene que ayudar y este es uno de los fines más grandes que debe tener la historia. Nos debe de ayudar a construir un mejor futuro. Claro, si nosotros entendemos por qué pasan las cosas, podemos tomar mejores decisiones para el futuro. Esos son los fines de la historia. Si van teniendo algunas dudas, me las pueden dejar en los comentarios de las clases. Ahora, categorías de la historia. Existen 5 categorías dentro de un acontecimiento histórico. Todo lo que ha pasado le podemos encontrar estas 5 categorías que vamos a ver que es muy sencillo, porque las vamos a identificar a través de algunas preguntas. El primero es que todo acontecimiento es un hecho histórico y responde a una pregunta, ¿qué pasó? Se le llama hecho histórico a la interpretación realizada por los especialistas en historia acerca de algún evento en particular protagonizado por seres humanos y ocurrido en un lugar y en un tiempo determinado. Es decir, cuando tú, bueno, te vas a dar cuenta que cuando empecemos a investigar algún suceso, por ejemplo, la Revolución Francesa o, por ejemplo, la independencia de México, el qué pasó responde a esa pregunta. ¿Qué pasó? La Revolución Francesa. ¿Qué pasó? La independencia de México. Es un hecho histórico que está situado en el pasado y ahí lo dice bien, que es protagonizado por seres humanos. Esta es una de las características más importantes. ¿Por qué la historia estudia a los dinosaurios? No precisamente porque los dinosaurios no son seres humanos. Ahí está la explicación más sencilla. Ocurre en un lugar y en un tiempo. Ocurre, por ejemplo,
La Revolución Francesa ocurre en Francia en un tiempo, siglo XVIII. Independencia de México sucede en Dolores, Guanajuato, siglo XIX. Todo tiene un lugar y un tiempo, pero esa es otra característica que vamos a ver más adelante. Hecho histórico, ¿qué pasó? Sujetos de la historia, quienes intervinieron. Los sujetos de la historia se trata de los protagonistas, el grupo de los seres humanos que intervinieron en el hecho histórico o en el acontecimiento. ¿Quiénes? Vámonos otra vez con el ejemplo que tenemos de la Revolución Francesa. ¿Quiénes? Y ahí tenemos que investigar quiénes son los que participan. Por ejemplo, Rousseau o Luc o Napoleón, etcétera. Independencia de México, ¿quiénes? Miguel Hidalgo, Morelos, Allende, etcétera. Son los sujetos de la historia. Tercera categoría, tiempo histórico, y responde a una pregunta: ¿cuándo pasó? El tiempo histórico se refiere al espacio de tiempo en el que ocurren los fenómenos sociales estudiados por historiadores, expresados en términos de edades, eras, fases, periodos, siglos, décadas, lustros, años. Es decir, es como la marca en el tiempo que tiene un hecho histórico. Independencia de México inicia en 1810, acaba en 1821. La Revolución Francesa, que por cierto es un acontecimiento que nos sirve para marcar el fin de una era, de una etapa de la historia, es 1789. Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de eso. Bueno, vamos a pasar a me parece que la cuarta categoría, perdón, y es el espacio geográfico, y responde a la pregunta: ¿dónde pasó? ¿Dónde pasó el acontecimiento? ¿Dónde pasó el hecho histórico? Y como es tan fácil de deducir, el espacio geográfico es la región o los lugares particulares donde ocurrieron los hechos. Tan sencillo. Revolución Francesa, ya habíamos dicho, Francia. Independencia de México, a lo mejor México, pero si queremos ser más específicos, a lo mejor Guanajuato, y más específicos, Dolores, Hidalgo. ¿Sí me entienden? Es así como es esta categoría. Y la última categoría, que es la interrelación de la vida social, que la debemos entender con las preguntas: ¿por qué pasó o cómo pasó? Es la interacción humana. Dice que la interacción humana implica la existencia de una compleja red de interrelaciones que ocurren dentro de la sociedad. Es aquí donde quizás los historiadores somos un poquito como los chismosos de la historia, porque a nosotros nos interesa saber cómo pasaron las cosas o por qué pasaron las cosas, qué consecuencias trajeron. No debemos de olvidar que todo acontecimiento histórico tiene un antes, un durante y un después. Entonces, el historiador se encarga de investigar por qué pasa la Revolución Francesa, qué es lo que pasa durante la Revolución Francesa y, al último, qué consecuencias trae la Revolución Francesa. En el caso de la independencia, cuáles son los antecedentes, cómo es el desarrollo y, al final, cuáles son estas consecuencias. Y esto es el trabajo que hacen los historiadores. Pero para saber esto, se tienen que basar en fuentes históricas o las fuentes de la historia. ¿Qué son las fuentes? Bueno, primero vamos a decir que las fuentes históricas es la materia prima con la que trabaja la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios, objetos que nos transmiten información significativa referente a un hecho que ha tenido lugar en el pasado. Es decir, es todo aquello que nos puede decir algo de lo que pasó. Vámonos a la independencia de México. El estandarte de la Virgen de Guadalupe es una fuente histórica porque es un objeto que nos da cuenta de cómo era la ideología de Miguel Hidalgo o de cuál era su vocación religiosa, ¿no? Y hay libros, también hay edificaciones, por ejemplo, vámonos más a la antigüedad. En el México prehispánico, si tú alguna vez has ido a alguna ciudad prehispánica, Teotihuacán, las ruinas de Tenochtitlán que están en la Ciudad de México,
Están el Tajín en Veracruz o la zona maya hay muchas ciudades, Palenque. Estas ciudades nos dan cuenta de algo que pasó en la línea del tiempo. Entonces, estas fuentes históricas, por eso es que es la materia prima del historiador, porque es lo que habla del pasado. Ahora, existen dos tipos de fuentes históricas. Primero, las fuentes primarias, que son aquellas que se elaboraron prácticamente al mismo tiempo que el suceso o que el hecho. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona y tienen que ser interpretadas por un historiador o por algún especialista. Por ejemplo, aquí tenemos un sarcófago o tenemos una pintura o a lo mejor algún objeto o como por ejemplo también podemos tener un documento que escribió, en el caso de la independencia, el documento que escribió a pluma don Miguel Hidalgo, esa es una fuente primaria, porque es un hecho, digo, perdón, es una fuente que se elaboró en el momento en que pasa el hecho histórico. Ahora, una fuente secundaria, que también son llamadas historiográficas, son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias. Es decir, vámonos con el tema de la independencia. Una fuente primaria es el estandarte que ocupó Miguel Hidalgo, pero una fuente secundaria es un libro que estudió qué significado tiene el estandarte. O sea, es ya la interpretación que dio un especialista en historia del acontecimiento, pero este especialista se basó en las fuentes primarias. No sé si hay alguna duda. Ahora, lo último, la historia no puede analizar solita todos los aspectos de un acontecimiento o de un hecho histórico. Por eso se apoya en algunas ciencias auxiliares. Por ejemplo, la arqueología. La arqueología que estudia los restos materiales dejados por los pueblos desaparecidos. Todos los restos materiales. Desde grandes edificaciones como pueden ser las pirámides, hasta objetos más pequeños como puede ser una estatuilla en el barrio en un barrio de Teotihuacán. O, más cercano, puede estudiar, por ejemplo, no, perdón, puede estudiar, por ejemplo, es que se me fue la idea, puede estudiar una espada enterrada en Roma. Una característica de la arqueología es que casi siempre son como que hacen excavaciones para poder encontrar las cosas. Algunas otras salen de una manera muy sencilla o están al descubierto, pero es un especialista en arqueología el que estudia los restos. Ahora, ¿qué puedes estudiar de una pirámide? Bueno, muchas cosas, como por ejemplo, darte una idea a través de pruebas de carbono de qué antigüedad tiene. O, por ejemplo, viendo una imagen a gran escala, qué técnica constructiva tenían. Una pieza puede dar muchísima información del hecho histórico. La antropología, que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Vas a decir, ¿y esto qué es, profe? ¿Cómo? No entiendo. Bueno, la antropología es una ciencia que, por ejemplo, hay antropólogos que se van a comunidades indígenas para comprender cómo viven en el presente y darse una idea de cómo pudieron vivir en el pasado, porque como lo decimos, nosotros somos lo que ha pasado. Entonces, si tú estudias una comunidad en la actualidad, puedes darte cuenta de qué herencia recibieron ellos que seguramente estuvo en el pasado. La geografía, bueno, esta es muy fácil. La geografía nos ayuda a ubicar en dónde pasaron los acontecimientos históricos. La paleontología, que estudia los restos fósiles humanos de animales y animales que habitaron en épocas pasadas. Bueno, aquí muchachos, yo creo que, por ejemplo, en las pirámides de Mesoamérica o en las ciudades de Mesoamérica, uno de los ritos que hacían las sociedades era, por ejemplo, el entierro de sus muertos. Entonces, si un arqueólogo descubre o tiene o ve o excava un entierro,
seguramente necesitará ayuda de un paleontólogo para establecer qué antigüedad tienen estos restos. Y se pueden saber más cosas como tipo de dieta, o sea, qué comían. Se puede saber estatura, se puede saber complexión, etcétera, para darnos una idea de cómo era esa persona en su contexto, en su tiempo. Y hay otras ciencias auxiliares. Yo puse estas porque considero que son las principales, pero por ejemplo tenemos la numística o tenemos muchas más. Unidades de tiempo. Dice que nosotros como historiadores tenemos que datar los acontecimientos históricos y para ello utilizamos las unidades de tiempo. Las principales, bueno, desde más chiquito al más grandote, 60 segundos son los segundos, 60 conforman un minuto, 60 minutos, una hora, 24 horas, un día, 30 o 31 días, un mes, 12 meses, un año, 5 años, un lustro, 10 años, una década, 100 años, un siglo, 1000 años, un milenio. Y aquí ya tenemos las etapas y a lo mejor las edades. A ver, muchachos, cuando nosotros situamos un acontecimiento histórico, lo tenemos que hacer en el tiempo y en el espacio. Ya dijimos, el tiempo se refiere a estas unidades y el espacio en donde ocurre ese acontecimiento. Vámonos a el inicio de la independencia de México. ¿Qué unidad de tiempo ocupamos? Decimos siempre 1810, entonces podemos decir que ocupamos años. Pero si yo te digo, es que la independencia de México empezó en el siglo XIX, entonces estamos ocupando una unidad de tiempo de siglos. Pero si yo te digo, es que la independencia de México está dentro de la edad contemporánea, ya estamos encontrando otra unidad de tiempo. Ahora, aquí como una especie de ejercicio, les estoy pidiendo, muchachos, que me hagan voy a poner este ejercicio. Ya dijimos que un siglo tiene 100 años, pero ¿cómo los ubico? ¿Cómo sé cuándo empieza un siglo y cuándo termina? Bueno, esto es muy sencillo. El siglo I empezaría en el año 1 y terminaría en el año 100. Siglo II empezaría en el año 101 y terminaría en el año 200. Siglo III empieza en el año 201 y acaba en el siglo 300. Y así sucesivamente. Ahora, ustedes ya deben de saber que los siglos los encontramos por números romanos. Entonces, si yo digo aquí, y está aquí presente, mira, el siglo XX empezó en y terminó en, no les voy a dar la respuesta, pero les voy a dar otro ejemplo con otro siglo. Si yo digo siglo XIX, el siglo XIX empezó en 1801 y termina en 1900. ¿Ya? ¿Lo captaste? Entonces haz estas dos ejercicios que te estoy pidiendo. La verdad es que es bastante fácil y si se te complica, yo te pediría que hagas una lista de todos los siglos. Acuérdate que no son muchos, apenas estamos en el siglo XXI. Puedes hacer del 1 al 21 y ubicando los años como está el ejercicio. Bueno, y vamos a pasar a la última etapa, bueno, la última, pues sí, segmento de explicación, que son las etapas de la historia. Aquí lo podemos encontrar. Bueno, a lo largo de que el ser humano pues ha vivido en este planeta, hemos dividido la historia en etapas o edades. La primera se inicia, que es la prehistoria, se inicia desde la aparición de los primeros hombres hasta el inicio de la escritura. Por cierto, también te estoy pidiendo, antes de que se me olvide, aquí al final hay un cuadrito donde tú me tienes que poner cuál es la primera etapa. De hecho, aquí no es etapa, aquí le tienen que poner ustedes prehistoria y después cuál es la que sigue. Ya les dije que son 5 espacios que van a ocupar. Me tienen que poner cuándo empezó,
cuándo terminó, cuándo empezó esta, cuándo termina esta, y así. Y yo lo voy a ir explicando en esto del video. Entonces, regresamos a la pantalla, quitamos la actividad, yo me vuelvo a acomodar aquí abajo y tenemos en el primer lugar la prehistoria que estábamos diciendo que se inicia con la aparición desde los primeros hombres hasta el inicio de la escritura. La verdad es que lo voy a explicar de una manera muy sencilla, pero es todo un proceso grande y complejo para que los primeros hombres desarrollen la escritura. ¿Por qué? Al principio, los seres humanos tenían que satisfacer sus necesidades básicas. Básicamente, comer, reproducirse y hacer del baño, ¿no? Era lo básico. Entonces, conforme fue avanzando, se fueron creando, digamos que redes más complejas en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el político, en el económico, y llegó un momento en que ya no anduvieron todos de un lado para otro, que ya saben cómo se llama, que era que los grupos humanos eran nómadas. Después se volvieron sedentarios porque empezaron a dominar, por ejemplo, la agricultura, se establecieron en un solo lugar, lo cual les permitió que se hicieran todavía más complejas estas relaciones sociales. Y llegó un punto en el que ya siendo grupos sedentarios, y tuvieron la necesidad, algunos autores dicen que tuvieron la necesidad de crear un sistema en el cual fueran registrando lo que pasaba. Y no a lo mejor porque quisieran dejar testimonio, porque ese no era el objetivo, sino más bien como para tener un mayor control de lo que estaba pasando. Pero al hacer esto, nos dan un montón de evidencia a nosotros los historiadores para poder estudiar esas sociedades humanas. Obviamente no es la única fuente, como ya dijimos, hay otro tipo de fuentes, pero sí quizás una de las más importantes, porque no es lo mismo que nosotros veamos una pirámide a que esa pirámide a lo mejor tenga alguna inscripción que podamos entender y saber cuál era el significado para ellos de esa pirámide. Eso es importante. Bueno, entonces la prehistoria dice que se acaba en el momento que inició la escritura. La edad antigua, que es desde que aparece la escritura, aproximadamente 5.000 a 4.000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 antes de Cristo. Bueno, a ver, vas a decir, bueno, ¿y esto qué, profe? La verdad es que son temas que no nos marca el programa y que la verdad es que son temas muy padres. Desde la aparición de la escritura empezaron a haber sociedades más complejas. La primera, la civilización cuna de la humanidad, Mesopotamia. Pero después encontramos, por ejemplo, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, China, la China milenaria. En el continente americano, por ejemplo, los olmecas o los teotihuacanos son civilizaciones que se enmarcan dentro de esta edad. Después tenemos la Edad Media, que aquí dice que obviamente desde la caída del Imperio Romano, desde la caída de Roma en el 476 a.C., y va a llegar hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. No se confundan, la primera es de Occidente, la segunda de Oriente. Pero también para que no se confundan, la segunda también es conocida como la caída de Constantinopla. Los de primero ya lo saben porque lo vieron en sexto grado. O hay otros historiadores que dicen que no, que ahí no es el final de la Edad Media, que el final de la Edad Media es hasta el descubrimiento de América en 1492. Entonces, yo les pongo las dos fechas porque las dos son tomadas como el final de la Edad Media. Pasamos a la siguiente edad, que es Edad Moderna, que es desde la caída del Imperio Romano de Oriente o Constantinopla o el descubrimiento de América y va a llegar hasta la Revolución Francesa. Sin duda son siglos muy importantes dentro de la historia de la humanidad porque es cuando empiezan a haber muchos descubrimientos tecnológicos, científicos, empieza a haber avances en la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella, digamos que se empieza a dar forma a este mundo contemporáneo que precisamente
La última edad se llama edad contemporánea, que inicia desde la Revolución Francesa y todavía no acaba, sigue hasta nuestros días. Sin duda, en la edad contemporánea es donde tenemos los grandes acontecimientos que seguramente ustedes conocen o son los más rimbombantes. La independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, el periodo de la Primera, Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el fenómeno del imperialismo, no sé si ya dije la Primera Guerra Mundial, la Segunda también, también encontramos la Guerra Fría, el mundo posmoderno, la caída del muro de Berlín, la caída de la URSS, etcétera, 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 hasta nuestros días es lo que llamamos edad contemporánea. Ahí falta un acento, ustedes se lo ponen contemporánea, tienen que poner el acento. Bueno, muchachos, esto la verdad es que es muy interesante. El bloque cero siempre me sirve como para que ustedes agarren un hilo de lo que vamos a ver. Y es que es muy importante, porque por ejemplo, los de primer grado, vamos a estar hablando de historia mundial, vamos a hablar de historia universal. Y básicamente, casi básicamente vamos a agarrar lo que es finales de la edad moderna y todo el programa está distribuido para que veamos edad contemporánea. Segundo año, seguramente, eh, bueno, ustedes ya vieron Historia Universal, ahora vamos a ver Historia de México y nos vamos a abocar prácticamente desde las civilizaciones precolombinas, de las civilizaciones mesoamericanas, hasta la constitución bueno, es que es civilizaciones mesoamericanas, conquista de México, bueno, descubrimiento de América, conquista de México, establecimiento del virreinato de Nueva España y vamos a ver hasta las ideas ilustradas. Tercer año, historia de México. Vamos a ver cómo esas ideas ilustradas van a tener un periodo como de reformas en la Nueva España que va a provocar que que en México inicie un periodo de guerrilla o de revolución que conocemos como la independencia de México, pasando después por los primeros gobiernos independientes, las guerras con otros países, después vamos a hablar, por ejemplo, de la época de la Reforma, el Segundo Imperio francés, vamos a hablar del Porfiriato, Revolución Mexicana, México postrevolucionario, cardenista, el milagro mexicano, el movimiento del 68, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en tercer año. Y bueno, la verdad es que les decía que para mí es algo muy interesante porque este contenido que acabamos de presentar nos da una idea de qué es lo que vamos a ver. Y yo espero que ustedes estén en esa misma disposición de aprender. Vamos a iniciar este viaje del contenido histórico, pero no lo veamos como algo, ¿cómo decirlo? Como algo aburrido. Seguramente los de segundo y tercero sabrán que en mis clases no son precisamente como de dictar o algo por el estilo, sino más bien como de investigar, de adentrarnos, de chismosear. Yo siempre digo, si tengo una característica es que me gusta saber qué pasó. Y no porque sea chismoso, pero como historiador nosotros sí somos los chismosos de la historia. Entonces, muchachos, espero que lo hayan entendido. Cualquier situación, por favor, comentarla. Me dejan ahí en el Classroom o ya sea también en el Facebook. Alguna duda que les dé de la actividad. Y bueno, no pasa nada si no a la primera no captas todo. Puedes volver a ver el video. Les mando un abrazo muy grande. Espero que se sigan cuidando. Por favor, quédense en casa. Y nos vemos seguramente la próxima semana, quizás ya con alguna otra dinámica para empezar a ver los temas ya de manera así como lo estamos haciendo ahorita. A lo mejor ya no que tanto vean la tele, sino más bien como que yo empiezo a subir también los videos de acerca de lo que pasa en la tele para tener una mayor profundidad en lo que yo quiero que aprendan. Así que les envío un fuerte abrazo y espero que se sigan cuidando. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.